Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes del mundo del trading. Una historia que lo tiene todo: genialidad, una envidia que corroe y la amarga traición que a veces surge cuando los alumnos simplemente superan al maestro. Pues esta frase de Paul Tudor Jones, una auténtica leyenda, lo dice todo, ¿verdad? Nos mete de lleno en el salvaje mundo del que vamos a hablar. Un campo de batalla donde tienes que estar listo para que te den una paliza y sobre todo para saber levantarte. Y aquí está la pregunta del millón. Esa es la cuestión que debió de carcomer por dentro a Richard Dennis, un verdadero genio del trading que creó un experimento legendario, un grupo de élite llamado Las Tortugas, solo para ver, con el tiempo, cómo su propia creación lo dejaba atrás. Bueno, pues viajemos a principios de los 90. Después de una retirada del mundillo bastante sonada, Richard Dennis no pudo más. La llamada del parqué era demasiado fuerte y decidió volver al juego que él mismo había dominado. Pero ojo, porque esta vez las cosas eran muy diferentes. Y fijaos qué diferencia. Su regreso no tuvo nada que ver con su antiguo imperio. Pasó de una firma gigantesca a una operación mucho más pequeña, casi secreta. Era un hombre humillado, aunque no del todo derrotado. Y el cambio de lema lo dice todo. De «la tendencia es tu amiga» a «la tendencia es un amante cruel». Su visión del mundo se había vuelto, desde luego, mucho más cínica. Pero, ¿cuál fue el verdadero motivo de su vuelta? Pues él mismo lo confesó, sin tapujos. La envidia, pura y dura. Veía a sus antiguos alumnos, a las tortugas, manejando fortunas inmensas y pensó, un momento, ¿que yo soy tan bueno o mejor que ellos? Sentía que se había quedado fuera de su propia fiesta. Y justo en ese momento, cuando Dennis estaba planeando su gran regreso, la bomba estaba a punto de estallar en el corazón de su creación, en el mundo secreto y hermético de las tortugas. Y entonces apareció él, Russell Sands, una de las tortugas originales. La cosa es que andaba mal de dinero y tomó una decisión que lo cambiaría todo: cometer la traición definitiva, el pecado capital para el grupo. Decidió vender los secretos del maestro. ¿Y cómo lo hizo? Pues montando un circo mediático. Se lanzó a dar seminarios por todo el país. El marketing era descarado, agresivo, vamos, que parecía la teletienda. Prometía revelar el método de trading más rentable de la historia por un precio muy asequible de $2.500. Y por supuesto con el gancho de «las tortugas no quieren que sepas esto». Claro, para entender la que se lió hay que saber lo que significaba ser una tortuga. Entre ellos existía un código de silencio, un pacto no escrito. Las reglas de Dennis eran un regalo, un tesoro. Y su poder se basaba en que muy poca gente las conocía. Si se hacían públicas, bueno, adiós a la gallina de los huevos de oro. Y como era de esperar, el resto de la hermandad no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo uno de los suyos traicionaba el código. El primer golpe, y quizá el más duro, vino de su ex-socio, Jerry Parker. Una sola frase, directa y demoledora, o sea, que tu antiguo compañero diga públicamente que lo que vendes no vale ni de lejos lo que pides, eso no solo duele, sino que te hunde la credibilidad. Luego vino el ataque de Liz Cheval, otra de las tortugas. Y fue muy sutil, pero muy efectivo. Básicamente vino a decir, a ver, que este tío solo estuvo un año. A mí me costó 2 años pillar el sistema de verdad. El mensaje entre líneas era demoledor. Sands estaba vendiendo una versión de saldo, una imitación barata del sistema real. Vamos, que la estrategia fue un ataque por todos los flancos. Primero, poner en duda que supiera de lo que hablaba. Segundo, insistir en que las reglas por sí solas no servían para nada. Tercero, señalarlo como un traidor a la causa. Y por último, pintarlo como un pobre hombre desesperado por sacar dinero de donde fuera. Una campaña de demolición en toda regla. Pero ojo, porque aquí la historia se pone interesante. No todo era blanco o negro. Aunque la mayoría lo veía como una traición imperdonable, algunos, como se ve aquí, fueron sorprendentemente comprensivos. Sam DeNardo llegó a decir algo como «¿Y qué queréis que hiciera? ¿Ponerse a conducir un taxi?». Esto le daba un matiz mucho más humano a toda la historia, ¿no? Y mientras toda esta guerra civil de las tortugas se desarrollaba, ¿qué pasaba con el maestro? Pues Richard Dennis estaba a lo suyo, protagonizando en silencio uno de los regresos más espectaculares que se recuerdan. Y vaya si regresó. En 1995, ¡zasca!, un rendimiento de más del 108%. Una barbaridad. Con esa cifra, de repente cayó un montón de bocas que decían que estaba acabado. Y por si a alguien le quedaban dudas, al año siguiente lo vuelve a hacer. Otro resultado increíble, más del 112%. Estaba claro, Richard Dennis había vuelto por la puerta grande. El maestro estaba de nuevo en la cima. Su momento de gloria absoluta llegó en agosto del 98.
Mientras el mundo temblaba por la crisis del fondo Long Term Capital Management, el de los premios Nobel, que implosionó, mientras ellos perdían miles y miles de millones, Dennis se forraba. Terminó el mes con una ganancia del 13,5%. Un genio pescando en río revuelto. Pero aquí está la clave de su historia. Su estilo, esa agresividad, ese apetito insaciable por el riesgo, era un arma de doble filo. Fue lo que le hizo legendario, sí, pero también fue su mayor debilidad. Su verdadero talón de Aquiles. Y la factura por tanto riesgo llegó. Vaya si llegó. En el año 2000, el desastre. Su fondo se desplomó un 52%, una pérdida tan catastrófica que le obligó a liquidarlo todo. Se acabó. Fue como la historia de Ícaro. Voló tan alto, tan cerca del sol, que al final sus alas se derritieron. Y esa caída, esa segunda retirada forzosa de Dennis del juego, marcó un antes y un después en el legado de las tortugas. El creador, el maestro, el hombre que les había enseñado todo, estaba fuera de juego. Otra vez. Y esta vez parecía la definitiva. La antorcha había pasado, de forma concluyente, a manos de sus alumnos. Y aquí llega la gran paradoja. Mientras Dennis se retiraba, su alumno, Jerry Parker, el mismo que criticó a Sands, seguía creciendo y creciendo, hasta convertirse en multimillonario. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué es más importante, el genio para crear un sistema brillante o la disciplina de hierro para seguirlo a rajatabla? Dennis creó las reglas, pero fue Parker quien las siguió con una disciplina implacable. Y quizá ahí esté la respuesta. Quizá al final del día, el temperamento es más importante que el talento.